Buenos días, hermanos, bienvenidos a todos. Qué bueno que podamos estar juntos nuevamente aquí en la casa del Señor, aprendiendo, avanzando un poquito en el conocimiento. Creo que ya todos tienen una hoja que repartimos, ¿verdad? Y de hecho lo vimos, bueno, comenzamos a verlo la semana pasada, pero apenas comenzamos, ¿verdad? Así que hoy solamente tenemos que repasar esta hoja y ojalá, ¿verdad?, no sea difícil, porque hoy estamos comenzando casi 15 minutos después de cuando comenzamos la semana pasada, ¿verdad? Entonces estamos un poquito más apretaditos en cuestión de tiempo. Pero bueno, lo que tenemos aquí, si se acuerdan, es parte de la clase de membresía, como yo suelo impartirlo, donde queremos que la gente, antes de que digan quiero ser miembro o antes de que se les haga esas preguntas, sepan bien, ¿verdad? Que puedan responder con conocimiento, con sabiduría a esas preguntas que les hacemos, ¿verdad? Porque en nuestro directorio de adoración tenemos 4 preguntas que hacemos de los que desean ser miembros. Y claro, cuando van a contestar frente a la congregación, no queremos sorpresas, ¿verdad? No queremos que ahí alguien de repente diga, bueno, no estoy seguro de esta parte. Todo eso se debe de tramitar de antemano, ¿verdad? Y como las preguntas son resumidas, es bueno desenvolver un poquito el contenido para que no les estemos preguntando y digan que sí, cuando simplemente por no entender o por no ver algo, a lo mejor hubieran dicho que no, ¿verdad? Entonces es para eliminar sorpresas, es para no engañar a nadie. Bueno, parte de eso entonces es que repasamos lo que esta iglesia enseña. Y claro, cada repaso, cada resumen se puede ampliar o se puede reducir, ¿verdad? Y siempre con cada persona es cuestión de encontrar un equilibrio, ¿verdad? ¿Cuánto es demasiado y cuánto es muy poquito, ¿verdad? Por ejemplo, hay un juego de 7 libros gruesos, ¿verdad?, que aborda la doctrina cristiana. Bueno, para la mayoría de la gente eso es demasiado. ¿Cómo? Que les dijéramos, tienen que leer estos 7 tomos, casi nadie lo va a hacer, ¿verdad? Son pocos los que van a poder llegar hasta el final, porque son horas y horas y horas de lectura. Ahora también hay un resumen muy breve, como lo es el credo apostólico, ¿verdad? Es bien breve, uno lo dice en 1 minuto. Pero claro, hay que explicar un poquito, ¿verdad? Porque las palabras contienen mucho significado. Y entonces cuando hablamos de instruir, pues siempre es con el entendimiento. Hay más que se puede aprender, pero queremos tener un criterio para entender, para poder distinguir qué es, como Pablo dice en 1 Corintios 15, ¿verdad? ¿Qué es de primera importancia? ¿Qué es lo que él se esmeró en enseñar en primer lugar? Bueno, lo que Pablo ahí en 1 Corintios se esforzó en enseñar fue la esencia del Evangelio, que Jesucristo murió y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme o de acuerdo a las Escrituras. Bueno, ¿qué es lo que encontramos entonces cuando nosotros estamos resumiendo la doctrina cristiana? Pues encontramos que ya tenemos una herramienta bíblica, no en el sentido que salga directamente de la Biblia, pero en el sentido que resume lo que la Biblia enseña. Tenemos un resumen histórico, tenemos un resumen comprobado, ¿verdad?, que la iglesia ha estado utilizando por mucho tiempo. Y entonces el credo apostólico es una buena herramienta para decir, bueno, estos son puntos que queremos que todos sepan. Ahora, la presuposición del credo apostólico es la Biblia. Porque la regla de la fe no es otra cosa más que la palabra de Dios. Pero con motivos prácticos, y esto lo repasamos la semana pasada, ¿verdad? Pero con motivos prácticos, si alguien me pregunta, ¿qué creen en esta iglesia? Decir simplemente creemos a la Biblia
no les da mucha información. Porque los mormones dicen que creen a la Biblia, los testigos dicen que creen a la Biblia, todo mundo, bueno, casi todo mundo, dicen que creen a la Biblia y sin embargo creen muchas cosas contradictorias, ¿verdad? Y entonces cuando alguien me pregunta, ¿qué creen en esta iglesia? Tengo que resumir, no puedo leer la Biblia completa, tengo que resumir. Puedo dar un resumen idiosincrático, personal, o puedo dar un resumen público, comprobado, histórico, ¿verdad? Con esos motivos manejamos el credo apostólico no por encima de la Biblia, pero como ya habiendo pasado la prueba de la Biblia. Y entonces por eso hasta arriba de la hoja está la Biblia, equivale la fuente de nuestra información. En esta iglesia intentamos, ¿verdad?, no creer nada, no poner en práctica nada que no sea autorizada por la palabra de Dios. Ahora, supongo que tenemos nuestros defectos y nuestras fallas, ¿verdad? Pero esperamos que nuestras fallas sean más bien que a lo mejor no siempre creemos todo, en vez de que hemos agregado algo. Y entienden el motivo por eso, ¿verdad? La Biblia es un libro bien grande. Si yo les pregunto en este momento, ¿qué dice Ezequiel 20:18? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Si lo buscan y lo leen, pues me pueden decir, sí, yo lo creo, yo también. Pero yo tampoco sé lo que dice Ezequiel 20:18. Fue un número que agarré completamente al azar, ¿verdad? Si lo creemos en principio, ¿eso quiere decir que constantemente estamos practicando Ezequiel 20:18? No necesariamente, ¿verdad? Entonces, tenemos mucho cuidado de no agregar a la palabra, ¿verdad? Ahora, también debe ser nuestro cuidado obedecer toda la palabra, pero entendemos que por extensa, ¿verdad?, y por los defectos de nuestra memoria, de nuestra comprensión, a lo mejor alguien podría venir y decir, mira, aquí hay una buena práctica que ustedes no manejan. Bueno, déjenme darles un ejemplo bastante sencillo, ¿verdad? Jesucristo dice en Mateo, cuando ayunen, no lo hagan como los hipócritas. Entonces, Él toma como presuposición que sí vamos a ayunar. Pero, ¿cuántos cristianos hay que no ayunan? Que nunca ayunan. Anteriormente, de vez en cuando, una iglesia declaraba, hoy es día de ayuno y oración por tal causa, por tal motivo, ¿verdad? Por las misiones, por el evangelismo, a lo mejor si pasaban por un tiempo de conflicto, ¿verdad? Toman tiempo para ayunar y orar al Señor que dé paz, ¿verdad? Que restaure la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, algo así. ¿Cuál es la última vez que una iglesia dijo, hoy es día de ayuno? No es algo que sucede mucho. Antes hasta los gobernantes a veces declaraban, es día de ayuno para buscar al Señor. El gobernador de Texas hace 4 o 5 años, algo así, en vista de una sequía, pidió a los cristianos que ayunaran y oraran para eso. Pero eso es muy, muy de vez en cuando, ¿verdad? Ya no acostumbramos. Y de hecho, más bien, cuando la iglesia se reúne, nos reunimos para comer, no para ayunar, ¿verdad? Estaba pensando yo. Ahí está el pan, ¿verdad? Y bueno, no me malentiendan, ¿verdad? Cristo no manda que ayunemos en tal calendario, ¿verdad? No manda que hay ciertos días de ayuno. En el Antiguo Testamento hubo 3 fiestas, ¿verdad?, donde celebraban con comida y solamente había un día de ayuno al año exigido, ¿verdad?, requerido. En el Nuevo Testamento no se señala ningún día especial, no hay cierto día de la semana, ¿verdad? Como en la católica muchas veces toman el viernes como día de ayuno, ¿verdad? O por lo menos de comer solamente pescado, ¿verdad? No comer carne, etc. O hay temporadas de ayuno, ¿verdad? Ahorita, de hecho, estamos en temporada de ayuno de acuerdo a la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque es la preparación para el día de la resurrección que se acerca. Bueno,
En oposición al legalismo, con referencia al ayuno, muchos creyentes simplemente han perdido de vista esa práctica por completo. Ahora, como Cristo dice que cuando ayunemos no debemos de desfigurarnos el rostro y hacer visible que estamos ayunando, no vamos a preguntar, ¿verdad? No va a ir a ver, ¿estás ayunando? Es lo que le iba a decir, que no se haga como iglesia, no quiere decir que no sea individual. Bueno, y es cierto, ¿verdad? Pero yo siento, ¿verdad? Que muchos cristianos han perdido la práctica completamente. Bueno, es una práctica buena, se tiene que manejar con moderación, ¿verdad? No debemos ser excesivos, no debemos de hacernos enfermar por ayunar desmedidamente, pero Cristo dice, cuando ayunen, háganlo de esta manera. Y entonces Cristo quiere que ayunemos en ciertos momentos, ¿no? Aunque no los defina. Bueno, si alguien pierde de vista esa práctica, eso no es bueno, pero hasta cierto punto se puede entender. Es mejor a que si hubiera inventado una práctica que la Biblia no autoriza, ¿verdad? Nuestra obediencia nunca es completa. Siempre podemos mejorar, siempre podemos crecer. Y no es mi intención hablar del ayuno, es simplemente un ejemplo, ¿verdad? De algo que podemos notar, que hay cristianos que probablemente ayunan más que nosotros. Hay iglesias donde se ha practicado más. Y muchos han hecho la observación, ¿verdad? Antes había ayuno y oración y ahora hay lo que llaman desayunos de oración, o sea, como lo que lo hemos puesto de cabeza, ¿verdad? Bueno, entonces todo eso para decir, la intención es seguir a la Biblia. Sabemos en teoría, ¿verdad?, que no seguimos a la Biblia perfectamente, pero anhelamos que nuestros defectos sean menores, que se vayan reduciendo, ¿verdad? Anhelamos siempre mejorar y esperamos que los defectos sean más en el modo que en el hecho. O sea, a lo mejor una predicación no me sale bien. Es posible, ¿verdad? Es algo que ha sucedido. Eso no quiere decir que debo dejar de predicar o que estuve mal en predicar, pero debo de mejorar el modo de la predicación, ¿verdad? Bueno, todo eso, a lo mejor me preguntan, oye, ¿qué tiene que ver con el credo apostólico? Bueno, estamos hablando de resumir, ¿verdad? Y entonces, para instruir a gente que quieren ser miembros de la iglesia, queremos averiguar que hay conocimiento y que hay acuerdo, que no están en conflicto con la doctrina que van a escuchar en la iglesia, con referencia a puntos principales. Bueno, en la historia de la doctrina cristiana, cómo se ha desarrollado, cómo se ha explicado, hay 6 temas principales. Bueno, uno podría decir que hay 7. Si decimos, bueno, hay cuestiones introductorias y ahí entra la doctrina de la Biblia, ¿verdad? Porque ¿de dónde vamos a obtener la información de los 6 temas? Pues solamente de la Biblia, ¿verdad? Y entonces con eso como comienzo, ¿verdad? Que Dios nos ha dado su palabra, que su palabra es nuestra única autoridad, nuestra máxima regla, ¿verdad? Ahora preguntamos, ¿qué enseña la Biblia acerca de los temas más fundamentales? Los temas fundamentales son Dios, el hombre, Cristo, la salvación, la iglesia y el futuro. Ahora sí dicen, bueno, pero ¿cómo sabemos que esos son temas fundamentales? Bueno, porque estas son como categorías generales, ¿verdad? Alguien no tiene una doctrina completamente desarrollada si no aborda estos temas. Imagínense una iglesia que no tuviera doctrina de Cristo. Hay muchas. Pues en efecto, sí, ¿no? Pero no sirve, no sirve. Bueno, entonces déjenme hacer la pregunta. ¿La doctrina de Dios es importante? Sí. ¿Es fundamental? O claro que sí, ¿verdad? Porque hay personas que creen en multitud de dioses, hay personas que creen que Dios sí existe, pero no es personal, es simplemente como un principio de vida para el universo o algo así. Bueno, esas doctrinas de Dios no son cristianas. Dentro de la
doctrina cristiana de Dios hay dos divisiones principales. Y podemos calificarlo de esta manera. Respondemos a la pregunta, ¿qué es Dios? Bueno, Dios es un espíritu infinito, eterno e incambiable en su ser, en su poder, su sabiduría, su bondad, su justicia, etcétera, ¿no? Eso trata la existencia, la esencia y los atributos de Dios. Y esa parte de la doctrina es bien importante, en parte por el gran consuelo que nos brinda, ¿verdad? Ahora, la otra pregunta es, ¿quién es Dios? Hemos preguntado qué es Dios, pero también quién es Dios. Y a la pregunta ¿quién es Dios? Respondemos, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la doctrina de la Trinidad. Y quien niega la doctrina de la Trinidad, pues a final de cuentas no se le puede considerar como cristiano propiamente, ¿verdad? Porque bueno, Juan lo dice en Primera de Juan, quien niega al Hijo, tampoco no tiene al Padre. No se les puede dividir. Bueno, en la doctrina de Dios entonces, se pueden imaginar, es posible hacer un estudio bien extenso, bien largo, porque podríamos hablar, ¿qué quiere decir que Dios es infinito? ¿Qué quiere decir que Dios es santo? ¿Qué quiere decir que Dios es sabio? Y etcétera, ¿no? Y cada uno de esos temas merece atención. Cada uno se toca repetidamente en la Escritura. Obviamente también las personas de Dios ocurren muchas veces en la Escritura, ¿verdad? Pero estamos intentando ser bien resumidos. Entonces, nomás les estoy dando, por decirlo así, la tabla de contenido. Ok, bueno, la doctrina del hombre es una doctrina fundamental para la iglesia cristiana. Sí. Sí, ¿verdad? Porque nosotros somos seres humanos. Y entonces entendemos quiénes somos desde la Biblia. Bueno, entonces aquí en el credo apostólico no se habla de la humanidad muy directamente, ¿verdad? Pero de manera indirecta, cuando afirma que Dios es el creador, pues incluye que Dios nos creó a nosotros. Cuando habla de que necesitamos el perdón de pecados, explica que todos nosotros somos pecadores, ¿verdad? Cuando habla de la resurrección de la carne o del cuerpo, pues es un reconocimiento que somos expuestos a la muerte. Y cuando habla de todo lo que hizo Jesucristo, es implícito, es incluido que lo hizo para nuestro bien, ¿verdad? Ahora, con la doctrina del hombre podríamos profundizar, ¿verdad? Podríamos decir, bueno, la creación del hombre incluye su creación a la imagen de Dios. En nuestros tiempos tenemos que agregar que Dios creó al hombre varón y hembra, ¿verdad? Y solamente. Y el uno no se convierte en el otro. Antes todo el mundo lo conocía, ¿verdad? Y ahora ya nos hemos confundido, hemos perdido eso de vista como sociedad. Pero ahí está en la Biblia, ¿verdad? Dios creó hombre y mujer. No creó algo en medio, no hizo posible que el hombre se convirtiera en la mujer, ni viceversa, ¿verdad? Y también tenemos la caída del hombre, ¿verdad? O sea, explicando que Dios lo creó santo y bueno según su propia imagen, pero ahora no somos ni santos ni buenos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Bueno, ahí está la caída del hombre, Génesis capítulo 3. Entonces, a lo que vamos ahorita es qué puntos vamos a tocar, dónde vamos a checar que hay un poco de entendimiento, ¿verdad? Que hay entendimiento básico y que no hay desacuerdo con la postura de la iglesia, pues son los puntos mencionados, ¿verdad? La existencia, los atributos de Dios, la Trinidad, la creación y la caída del ser humano. Bueno, llegamos a Cristo y obviamente aquí es donde el credo apostólico se amplía más, ¿verdad? Habla de quién es Jesucristo por sus nombres, ¿verdad? Jesús, que es el nombre que le fue dado en su nacimiento porque salvaría a su pueblo de sus pecados. El Hijo unigénito de Dios, que proviene de Juan 1, de Juan 3:16, ¿verdad? O sea, es Dios el Hijo, nuestro Señor, no solamente nuestra autoridad, sí eso, pero también nuestro Redentor, el que nos ha comprado con su propia sangre. Explica cómo es que llegó, que esta persona divina llegó a ser también un ser humano, fue concebido
por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Y menciona Virgen María aquí, no para elogiarla a ella, no para exaltar a María, pero para aclarar, este nacimiento fue milagroso. No hubo intervención de hombre como normalmente sucede. El credo se brinca la vida terrestre de Cristo y nosotros quizás quisiéramos afirmar, ¿verdad?, que en toda su vida Cristo actuó a favor de nosotros, que estaba cumpliendo toda justicia, como dijo a Juan, ¿verdad?, en la ocasión de su propio bautismo. Pero obviamente llegando hasta el final de su vida, y es donde los evangelios ponen mucho énfasis, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si ustedes lo calculan, desde Marcos tiene solamente 16 capítulos, ¿verdad? Capítulos 14, 15 y 16 tratan de 3 días, en comparación con 30 años que trata todo lo demás. Obviamente los evangelios ponen mucho énfasis en el fin de la vida de Cristo, ¿verdad? En sus sufrimientos, su muerte, su sepultura y su resurrección. Bueno, siguiendo ese modelo, el credo apostólico también, ¿verdad?, menciona que sufrió bajo el poder de Poncio Pilato, y eso es bien importante porque Poncio Pilato es una figura histórica, es conocida también por historiadores romanos, por inscripciones que se han encontrado. Esto coloca a todos estos sucesos dentro del mundo de sucesos reales, históricos. Hay muchos que dicen ser cristianos y toman el relato de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo como si fuera mito, como si fuera leyenda, como si fuera película de superhéroes que nos da un mensaje bonito, pero que nunca sucedió. Pero la iglesia cristiana rechaza eso. Son datos históricos. Al nosotros haber vivido en ese tiempo, en ese lugar, hubiera sido posible ver a Cristo cara a cara, tocarlo. Fue así de real. Igualmente como lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Y mencionar a Poncio Pilato coloca todo esto dentro de la historia verdadera, conocida de la raza humana. Bueno, sus sufrimientos incluyeron ser crucificado, morir y ser sepultado. Llegamos a la cláusula quizás más controversial, ¿verdad?, que es descendió al infierno. Bueno, hay una historia larga detrás de esta cláusula, pero necesitaríamos toda una escuela dominical para abordarlo, ¿verdad? Entonces, por el momento, déjenme simplemente decir que desde la postura de la Iglesia Reformada entendemos esta cláusula como que pausamos y estamos implícitamente preguntando, ¿qué significó los sufrimientos, la muerte, la sepultura de Cristo? Pues podemos resumir el significado en que Él sufrió el infierno, porque lo que estaba sufriendo no era solamente el rechazo de los seres humanos o la tortura en la cruz, sí lo sufrió, pero por encima de todo, el significado de todo es que estaba llevando la ira de Dios contra nuestro pecado. Bueno, ¿por qué hay fuego en el infierno? Porque la santidad de Dios enciende al pecado, ¿verdad? Le pone fuego porque Dios no puede aprobar al pecado. Y entonces, cuando Cristo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando el sol se oscurece, entendemos que la ira de Dios fue derramada sobre Él. En ese sentido, descendió al infierno, ¿verdad? Sufrió la pena del pecado, que es la muerte bajo la ira de Dios. Claro, agotó la ira de Dios, por eso pudo resucitar, pero primero lo experimentó. Bueno, el credo avanza, ¿verdad?, a decir que resucitó, que ascendió a los cielos, ¿verdad? Unos 40 días después está sentado a la derecha de Dios. Ahora, no lo menciona aquí, ¿verdad? Pero una de las cosas que hizo Cristo habiendo ascendido fue que envió al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero eso viene un poquito después en el credo.
y anticipa, ¿verdad?, que Cristo volverá, que Cristo viene otra vez para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero como eso también está con referencia al futuro, vamos a brincarlo por el momento. Bueno, entonces Dios, hombre, Cristo. ¿La doctrina de la salvación será una doctrina fundamental? Claro que sí, ¿verdad? Ahora, la buena noticia es que como la salvación es por gracia, aun cuando hay malentendidos, la gente puede ser salva. No es necesario que dominemos perfectamente la doctrina de la salvación para poder ser salvos. Pero claro, es de gran ayuda, ¿verdad? Y es de mucho consuelo también para nosotros. Bueno, en cuanto a la salvación, podemos notar que el credo incluye a la fe, porque ¿cómo comienza? Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo. Si no creemos... No está el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo lo podemos mencionar, claro, lo mencionamos con referencia a Dios, lo podemos mencionar con referencia también a la salvación, porque ¿quién obra esta fe en nuestros corazones, verdad? Y quién hace que la iglesia sea una iglesia, quién es la fuente de la comunión de los santos, etcétera, pues es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en los tiempos cuando se desarrolló el credo apostólico, la doctrina del Espíritu Santo todavía requería mayor atención de lo que había recibido hasta ese punto. Entonces, en documentos posteriores hay mucho más acerca del Espíritu Santo que lo poquito que encontramos aquí. Bueno, en cuanto a la salvación, entonces, notamos la necesidad de la fe y notamos que la salvación incluye el perdón de los pecados. O sea, Belén es capaz de entretenerse de maravilla, ¿verdad? Y de entretenernos a todos nosotros también. Es muy linda esa niña. Bueno, también Amy lo es, ¿verdad? Pero noto que Amy no vocaliza tanto como Belén. Creo que Belén a lo mejor será muy platicona, ¿verdad? Sí, en tiempos venideros. Bueno, por mí no hay problema, ¿verdad? A mí me agrada, pero está bien. El perdón de los pecados quiere decir que Dios no nos trata como merecemos, sino nos trata en gracia, ¿verdad? En misericordia. Aunque mis pecados son muchos, su misericordia es mayor y me trata de acuerdo a ese beneplácito de su voluntad. La resurrección de la carne me dice que me libra del castigo, de las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, pero aunque muera, no voy a quedar en esa condición, voy a resucitar. Quiere decir entonces que Cristo ha conquistado a la muerte y el poder de la muerte surgió por la ley quebrantada y violada que me hacía reo, culpable de muerte. Bueno, Cristo canceló todo eso y entonces somos librados del pecado y del castigo por el pecado. Bueno, entonces podemos notar que la salvación aborda que yo sea justificado, como nos gusta hablar aquí, ¿verdad? Dios dice que no hay condenación para mí, que la ley ya no tiene nada en mi contra. Pero también incluye que soy purificado, que Dios me va lavando más y más para que ya no viva así. Y claro, si hay un desacuerdo en cuanto a este punto, ¿verdad? Sería algo muy importante de tramitar antes de que alguien entre en la membresía. Porque no queremos a alguien, bueno, no es que no lo queremos, pero no queremos que alguien diga, bueno, Cristo me salva el 99%, pero yo todavía aporto mi 1%. No queremos que dividamos la gloria entre nosotros y Cristo de nuestra salvación. No queremos que alguien viva con esa incertidumbre de pensar, ¿he hecho lo suficiente para poder ser salvo? Queremos que descansen en Cristo con suma confianza, ¿verdad? No solamente, bueno, para su bien, ¿verdad? Para que se sientan bien. Pero aún todavía por encima de eso está la realidad. La persona que duda, la persona que vacila, no abunda en buenas obras, como la persona que se regocija en el Señor, ¿verdad? Y buscamos ese regocijo para que seamos consolados, pero también para que seamos fructíferos, para que sea un placer servir.
Bueno, la doctrina de la iglesia, ¿qué creen? Es una doctrina fundamental. Cristo murió por la iglesia. Cristo murió por la iglesia y también en este sentido lo podemos ver. Si tenemos fuertes desacuerdos en cuanto a la naturaleza de la iglesia, ¿será que podemos convivir en una sola congregación? A lo mejor sería un poquito difícil, ¿verdad? Bueno, ¿qué creemos acerca de la iglesia? Creemos que hay una iglesia, creemos que es santa, no siempre es tan santa en la práctica, ¿verdad? En la conducta actual, porque está compuesta de pecadores como nosotros, ¿verdad? Pero es santa en el sentido que es apartada para Dios, consagrada al Señor, ¿verdad? Y Él se puede encargar de disciplina en dado caso que es necesario, de recuperarnos, de obrar en nosotros, ¿verdad? Creemos que es una iglesia, ¿verdad? Que quiere decir una asamblea, un conjunto. Yo por mí mismo no soy la iglesia, soy miembro, soy parte, ¿verdad? Pero eso es bien importante porque la vida cristiana no es una vida individual. Tiene su elemento individual y personal, pero no estamos viviendo vidas cristianas si no estamos en comunión con otros creyentes también. Bueno, quizás en la providencia de Dios, ¿verdad? Quizás el gobierno me arresta y me mete en la cárcel y me dejan encerrado en aislamiento solitario, ¿verdad? 23 horas al día. Bueno, en ese caso, ¿verdad? Se me entiende que no me congregue. Pero si no es así, bueno, si estoy en un avión y estalla, ¿verdad? Y soy el único que sobrevive y estoy en una isla desierta, bueno, ahí se entiende si no me congrego, ¿verdad? Si me quebranto la pierna y no puedo venir esta semana, se me entiende. Pero si vivo aislado a propósito, eso no se entiende, eso no está bien. Y también es católica. Ahora, obviamente aquí nosotros pensamos en la Iglesia Católica Romana y decimos, oye, ¿qué creen estos locos, verdad? Pero católica quiere decir universal. Quiere decir que desde el principio hasta el final del mundo y alrededor de toda la tierra, Dios tiene su pueblo, ¿verdad? Y entonces, de hecho, es una contradicción en términos, decir católica y decir romana. Porque romana es individual, es particular, es especial, ¿verdad? Y católica es todo lo contrario. La iglesia romana no puede ser la iglesia universal mientras se identifica distintivamente como romana, ¿verdad? Y por eso estamos por eso entre otros motivos, ¿verdad? Estamos en desacuerdo con nuestros amigos católicos romanos, ¿verdad? En cuanto a eso. La comunión de los santos, esto quiere decir que todo creyente es santo, en el sentido de apartado para Dios, consagrado, ¿verdad? Eso nos impone la responsabilidad de llevar una vida santa, pero que seamos santos no depende de la vida que llevamos, porque la santidad también es don de Dios. Ahora, claro, si soy santo y vivo como el mundo, algo está mal, ¿verdad? Dios me debe de corregir. Pero Dios nos declara santos antes de que nosotros nos portemos de manera santa. En Cristo. Y la comunión, ¿verdad? Pues nuevamente no somos solos, ¿verdad? Vivimos en conjunto. Bueno, si alguien no entiende esos puntos, ¿cómo va a ingresar a la iglesia? ¿Alguien se hace miembro de la iglesia para posteriormente nunca asistir? ¡Qué locura!, ¿verdad? Por eso es una doctrina bastante importante y no es posible llevar una vida cristiana adecuada si no vivimos en comunión con otros hermanos, al menos que Dios nos haya puesto en circunstancias excepcionales, ¿verdad? Como la cárcel o la isla desierta o algo así. O no es cristiano porque el Espíritu te lleva toda la rata. Correcto. Te abre el coco. Exactamente, hermana Socorro. Muy bien, ya casi. Ok. Bueno, falta un punto solamente de repaso, ¿verdad? Y eso es con referencia al futuro. Ahora, quizás digan esto porque es fundamental, porque esto entra en la esperanza del creyente y enfoca nuestros corazones. Entonces, ¿qué es necesario que crean acerca del futuro? Bueno, pueden confesar mucha ignorancia, ¿verdad? Yo puedo confesar mucha ignorancia acerca de mañana y pasado mañana y en 8 días y al año siguiente y etc. Pero sabemos
cómo la historia del mundo llega a su fin, con el regreso personal, corporal de Cristo. Así como fue llevado al cielo, así vendrá otra vez. Cuando regresa, habrá una resurrección, habrá el juicio general y entonces estaremos en la eternidad. Hay detalles en cuanto a eso entre los cuales cristianos mismos no entienden todo de la misma manera. Es un punto un poquito complicado, ¿verdad? Pero en lo básico. esencia sí se debe de creer. Si alguien niega que Cristo va a regresar corporalmente, pues esa persona ya no lo vamos a considerar como hermano o hermana en Cristo, ¿verdad? Porque han negado algo fundamental. Bueno, entonces, muy rápidamente, a la ligera, esas son las áreas que queremos tocar con quienes quieren ser miembros de la iglesia y es la tabla de contenido. Entonces, si en todo esto ustedes escucharon algo con el cual no concuerdan, pues no me espanta, ¿verdad? No me ofende, no me molesta, pero es un punto que es importante tocar. Ahora, si escucharon todo eso y dijeron, amén, estoy de acuerdo, sé que es la enseñanza de la Biblia, pero tengo preguntas, quiero profundizar, ok, excelente, está bien. Ese punto. Seguir profundizando. Correcto, vamos a seguir profundizando, ¿verdad? Pero vamos a seguir profundizando en todo el desarrollo de la vida de la iglesia y no como preparación para ingresar. ¿Ok? Bueno, ¿todo más o menos claro? ¿Hasta aquí? Ok, bueno, muy bien, hermanos, gracias por su atención. ¿Algún comentario, alguna consulta? ¿O si creen, hermanos, todavía? Háganse miembros. Bueno, entonces vamos ahora. Nuestro Dios y Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por su claridad, por su plenitud, gracias que aunque es tan completa y tan extensa, podemos resumirla adecuadamente. Gracias por el trabajo que ya se ha hecho para eso. Y gracias, oh Señor, que no nos exiges tener toda la Biblia memorizada para poder ser miembros de la iglesia, para poder asistir y aprovechar. Te pedimos, oh Señor, que nos encamines más y más en tu verdad, que no perdamos la sencillez, que no perdamos la claridad, pero que tampoco no quedemos conformes con un conocimiento superficial, sino que siempre sea nuestra meta ir profundizando, aprendiendo más y más, con el propósito de servirte mejor, de disfrutar más de tu gracia. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.